¿Qué va a pasar con el país en la economía? ¿O qué va a pasar con la economía del país? Pónganlo en el orden que quieren. ¿Qué va a pasar en el país? ¿O cómo va a jugar la economía en el destino del país? Vamos a hablar con el doctor José Luis Espert. Lo están convocando mucha gente, parece que figura, porque dice las cosas tal cual son. Y esperemos que hoy también por lo menos nos dé alguna buena noticia, si es que puede hablar de buenas noticias. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por estar, José Luis. Un placer. ¿Todo bien? Muy bien. Se han dado una serie de circunstancias en el país que yo no sé si son adecuadas, no adecuadas. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Mira, la Argentina está transitando el tercer año consecutivo de estancamiento. Luego del cepo cambiario que se lanza a fin de octubre, la economía entra en estancamiento. Tuvo una ligera recesión en 2012, una pequeña recuperación en 2013 y 2014 pinta para recesivo suave también, te diría. Ahora, Así que estamos con la economía estancada, te diría, ya por tercer año consecutivo. No sé si yo en algún momento me corregiste o yo dije estanflación y vos me corregiste y dijiste no, que esto, que lo... Pero el primero que dijo de estanflación se llamó José Luis Espert. Bueno, gracias, Sí. gracias. Por lo menos en este programa. Sí, hace rato vengo hablando de eso. Pero desde el cepo claramente Argentina entró con estancamiento de la actividad económica y con inflación muy alta. Argentina está entre las 2 o 3 primeras inflaciones del mundo hoy. Así que claramente estamos viviendo un proceso de esta inflación y 2014 va a ser el tercer año consecutivo de esta inflación. Y puede haber alguna destrucción de empleo privado incluso. Eso mirando un poco la economía real, te diría. Si uno mira la otra cara de la moneda, porque viste, la economía es una moneda con dos caras, la economía real y la financiera, pero es la misma moneda. Ahí tenemos un deterioro importante en la parte financiera. Las reservas, por ejemplo, durante el año 2013 cayeron 13.000 millones de dólares, pero si vos anualizás la caída de los últimos 2 meses, la caída llega a 30.000 millones de dólares. A ver, o sea que, si yo no aprendí mal las lecciones que me has dado en estos programas, no, siempre dijiste que las reservas no eran reales, que siempre había algo que no llegaba a cerrar los números. No, la duda mía siempre fue si no nos mienten con el nivel de reservas, ¿viste? Además que hay que netearles, según algunos, yo tengo alguna duda de netearles algunos pasivos en dólares a las reservas. Pero yo te diría, el nivel de pérdida de reservas que estábamos teniendo y que estamos teniendo es preocupante. En parte por eso el Banco Central, a su manera, torpe, ha lanzado estos manotazos subiendo fuerte la tasa de interés. Para sacar pesos. Pero ahora, con la comunicación que emite ayer, va a volver a emitir pesos porque le va a comprar a los bancos los dólares que tienen en exceso respecto de ciertos límites que ha impuesto. Así que al final va a terminar comprando dólares habiendo emitido deuda remunerada al 28%. Pero no hay una contradicción que como por un lado le está exigiendo que vendan dólares a la gente y por el otro lado le están comprando dólares el Banco Central para sacárselos de la cartera a los bancos. No entiendo. Mira, más o menos esto es así, para entender esta cosa medio loca que es la economía argentina y la política económica que hace el gobierno. El gobierno está preocupado a su manera por la tasa de inflación. Entonces dice, absorbamos pesos. Está preocupado a su manera por el dólar, absorbamos pesos. Está preocupado a su manera por la pérdida de reservas, absorbamos pesos. Ahora, ayer se despachó con una comunicación donde va a volver a inyectar esos pesos para quedarse con dólares directamente de los bancos, no de la gente, de los bancos. Son dólares de los bancos, de la posición. O sea que el gobierno no confía en el peso. Yo te diría, me parece que ellos tienen miedo a las consecuencias recesivas de estar absorbiendo dinero, por eso lo vuelven a inyectar, tienen miedo a la recesión, entonces han encontrado la manera de hacerse de dólares sin generar recesión. En la cabeza de ellos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que este año vamos a estar cerca de la recesión. Y esto de haber cambiado los límites para la posición en moneda extranjera,
te diría, es un parche, es un parche. No Ahora, es pan para hoy, hambre para mañana, pero es un parchecito. Ahora, a ver, aquellos que de algún modo hemos leído, o prácticamente toda la gente del país que ha seguido un poco los acontecimientos históricos, se encuentran con algunas situaciones muy particulares, como por ejemplo en la Alemania nazi el marco alemán, que se fue al demonio. Es decir, la devaluación, en este caso en particular, que según el criterio de muchos economistas no significa llegar al 2001 o 2002, pero de algún modo está resintiendo absolutamente el valor histórico que tenía el peso. O sea, por eso esta contradicción absoluta entre una cosa y otra. No, claro, a ver, cuando Argentina estuvo en hiperinflación allá entre mediados de 2009, del 89, perdón, y mayo del 90, ese año de hiperinflación, para que tengamos una idea de lo que es una hiper, la tasa de inflación diaria era de cerca del 4%. La diaria. Estamos hablando acá de que a lo mejor en un mes tenemos 4 o 5%. Así que yo te diría, si uno lo mide así, estamos lejos de una hiperinflación. Ahora, sin duda que se está acelerando peligrosamente la tasa de inflación. ¿Por qué peligrosamente? Peligrosamente porque si la tasa de inflación sigue siendo tan alta, va a ser imposible crecer. Olvídate de crecer con una tasa de inflación de 30, 40 y 50%. La segunda cosa que va a ocurrir, la tensión social va a ser creciente, obviamente. No solo por la gente que vive del Estado, que es enorme. En parte se le está volviendo en contra al kirchnerismo el monstruo estatal que creó en la última década. ¿Qué pasa con esos 12 millones de personas entre empleos públicos, jubilados y beneficiarios de planes que viven del Estado? Tercero, la presión impositiva, con esta tasa de inflación que te ajusta a todos los mínimos, te traga vivo directamente la presión impositiva, porque el gobierno nunca ajusta los mínimos acorde con la inflación. Ya ahora factura 1.200 pesos, tenés que pagar ganancia. Entonces te diría, lo que el gobierno debería decir, a mí me interesa hacer un aporte a la discusión pública, yo creo que necesitamos urgente un plan antiinflacionario, ya lo dije 1000 veces, lo vuelvo a repetir, porque si no nos quedamos en una crítica sin contenido. Yo creo que hay que lanzar un plan antiinflacionario, hay que poner la tasa de interés en un nivel que la gente tenga algún incentivo de depositar en los bancos, y luego de haber derrumbado la tasa de inflación, hay que desarmar por completo el cepo cambiario, que fue la peor medida que el gobierno ha podido tomar en su década. De todos modos, independientemente de este aspecto que suena técnico, hay aspectos que me parece que no se contempla, que son los aspectos psicológicos de la gente. ¿Y por qué se resguardan en el dólar? Porque no tienen confianza. Pero claro, además que esta situación le quema la cabeza a la gente. ¿Vos sabés, todos los meses la gente no llega a fin de mes? Le quema la cabeza, la gente vive alterada, obviamente vive alterada, sí. Al empresario le cuesta invertir con esta tasa de inflación. Ahora, yo digo, ustedes, y me refiero a los especialistas, economistas, especialistas de años, que vienen proyectando y pronosticando los desajustes que se producen. En tu caso particular, en el tercer año del gobierno de Kirchner, en este mismo programa, dijiste, si saben atemperar los gastos, el gasto público, tenemos una proyección de acá a 10 a 15 años de crecimiento. En este programa lo dijiste. Sí, sí. Pero tienen que atemperar el gasto público. No escuchan. No, todo lo contrario. La respuesta a esas advertencias de Kirchner y de Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete en aquel momento, fue de descalificarme junto con otros diciendo que éramos parte de un complot. Esto fue en el 2004 aproximadamente. Siempre ocurre lo mismo y ahora te descalifican diciendo que somos agentes encubiertos de intereses empresarios espurios. Siempre está la descalificación de parte del Estado. Nunca un debate serio, nunca, jamás. Cavallo me nombró, entre otros, como un buitre, allá por el 2001, cuando lo decíamos, reestructurar la deuda y devaluar antes que esto explote. Bueno, terminó explotando todo. Lamentablemente, los gobiernos en Argentina, todos tienen toques fascistas, todos. Ninguno discute, ninguno debate, todos descalifican. Ahora, de todos modos... Y uno de los peores ha sido este, porque ha tenido 10 años el poder absoluto de todo,
y ahora echarle la culpa a terceros, con todo el poder que tuvo. Pero además, independientemente, yo recuerdo la primera época del kirchnerismo, donde había una proyección económica realmente prodigiosa, era importantísimo, sí. Dicho por ustedes mismos. Sí, claro. ¿Cómo se malgastó? Y bueno, la advertencia yo hacía hace 10 años, digamos, cuidado con el fisco, no repitamos el error de los 90, ni el error de Alfonsín, ni el error de Martínez Dios, que es en la buena darle a la maquinita del gasto público a un punto en el cual no lo va a poder sostener. Y claramente que no es sostenible este gasto público. Fíjate lo que estás haciendo para sostenerlo. Estás asfixiando a la gente pagando impuestos. Estás enloqueciendo a la gente con una tasa de inflación que es récord mundial. Estás dejando al Banco Central sin reservas. Y estás inventando todos los días una cosa nueva y rara para que no pierdas reserva. Un día apretá a los petroleros, el otro día a la cerealera, ahora inventaron esto de descapitalizar a los bancos para hacerse de reserva, ¿me entendés? Lo que es insostenible es el nivel de gasto público, punto. ¿Cómo hace la gente para sobrevivir? Como consejo genérico creo que hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Hay que ser lo más prudente posible en el gasto, porque me parece que vienen etapas complicadas, dado que el gobierno niega los problemas que hay, digamos. Lo primero que a mí me haría ser optimista es que el gobierno reconozca que hay una tasa de inflación que es 4 veces la que ellos publican, pero la siguen negando, ¿viste? Yo creo que hay que ser muy prudente con el gasto. Yo, escuchando a la presidenta y diciendo la presidenta que hay gente que compra dólares, que destina de su sueldo el 20% para comprar dólares, por lo tanto vamos a pensar seriamente en los subsidios de luz, gas, etcétera, etcétera. Me da la impresión, con todo el respeto que me merece, con las ganas que efectivamente cumpla con su cometido y termine su presidencia como corresponde, con éxito, realmente, porque es el éxito de los argentinos. Obvio. El éxito de ella sería el éxito de los argentinos. Claramente. Yo no sé por quién está influenciada. No, yo creo que ella tiene sus ideas, creo que sí tiene sus ideas viejas, llenas de moho, que ya no se aplican en el mundo. Yo creo que creo que en algún lugar, la última década conceptualmente ha sido trasplantar aquella revolución setentista que queda abortada con el golpe del 76 al siglo XXI, post caída de muro. No es lo mismo, porque claramente no tenemos todos los condimentos de aquella revolución que se intentaba llevar a cabo, pero tiene esa impronta, te diría. El odio al sistema financiero, el odio al empresario, el odio a la libertad, porque aquel intento revolucionario no era en defensa de la democracia, digamos. Hay gente que no defiende justamente la libertad, ¿no? Era otra lucha la que había. Y yo creo que en algún lugar es la misma gente que intentó llevar a cabo aquella revolución cubana en los 70. Gente amante del Estado, que redistribuye, que sustituye. No hay ningún respeto por el sector privado. El sector privado a mí me hace acordar cómo nos tratan. ¿Viste la película Matrix? Sí. Que el ser humano es una pila para generar energía en la máquina y nada más. Nosotros estamos para pagar impuestos acá nada más. Y que ellos hagan de todo lo que quieran y con nosotros lo que quieran. No hay respeto por el ciudadano. No es república, digamos. En última instancia, esos anuncios de incrementos de sueldo en porcentajes para los jubilados es realmente reírse, ¿no?, de la gente. Claramente. ¿No? Acá, insisto, Luis, hay que bajar la inflación urgente con un plan antiinflacionario para poder tener un 2015 con crecimiento. Si no, vamos a estar demasiados años en esta inflación y eso creo que es muy dañino para la sociedad. Pero esta inflación, o sea, recesión e inflación. Sí. Digo, la inflación puede ir en crecimiento. Sí, bueno, este año vamos a tener un salto inflacionario de 10 puntos, por lo menos, respecto 40. al año pasado. Vamos a terminar cerca de 40%. El año pasado fue 30%. Y la inflación puede ser mayor todavía en 2015, si no hacen un plan antiinflacionario. Insisto, por eso acá es importante que la clase política haga el ajuste para que el sector privado, para que la gente de a pie se ajuste menos de lo que se está ajustando. Hoy hay un ajuste salvaje en el sector privado. La gente no llega a fin de mes, el empresario no invierte. La política, congelando el gasto público, o parte del gasto público tiene que ser parte del ajuste, si no va a ser difícil salir de esta inflación. Gracias por venir, José Luis. Un placer.